Hace apenas unas semanas, los números contaban una historia que era posible sostener. Los precios de la gasolina bajaban, los mercados bursátiles subían, las cifras de inflación se enfriaban, la creación de empleo se mantenía, los datos sugerían una narrativa de estabilización, frágil quizás, pero reconocible. Esa narrativa ya no existe. Esta mañana, las bolsas se desploman, el precio del petróleo se dispara y el reporte de empleo de febrero acaba de llegar. No como una decepción, sino como un colapso. Estados Unidos perdió 92,000 empleos el mes pasado. La tasa de desempleo subió a 4%, y el presidente Trump ha anunciado que no habrá ningún acuerdo para terminar la guerra con Irán sin rendición incondicional. Todo está fracturándose al mismo tiempo. Y no es casualidad que ocurra simultáneamente, porque ya no estamos simplemente en una recesión, estamos haciendo la transición de una recesión silenciosa hacia una recesión de tiempo de guerra. Son matices distintos de oscuridad, pero el desplazamiento importa enormemente para lo que viene a continuación en cada dimensión de la economía. Antes de llegar al reporte de empleo completo, hay que establecer el contexto apropiado, comenzando por algo que la mayoría de la cobertura económica ignora por completo, porque opera por debajo de la superficie de los datos que la mayoría de la gente sigue, y lo que está ocurriendo por debajo de esa superficie en este momento es considerablemente más alarmante que lo que muestran las cifras principales. El mercado de reportos es el mecanismo de emergencia de la Reserva Federal, el equivalente institucional de un interruptor de circuito que se activa cuando hay presiones de tasas o puntos de estrés de liquidez en el sistema financiero. En periodos de funcionamiento normal, la Reserva Federal interviene al final de trimestre o al final de año, cuando los volúmenes de transacciones alcanzan su punto más alto y las necesidades de liquidación nocturna están en su nivel máximo. Ese es el patrón esperado. Lo que se ha estado observando durante este segundo periodo del gobierno Trump es algo estructuralmente diferente. La Reserva Federal interviniendo repetidamente durante periodos que no son fin de trimestre ni fin de año para suministrar liquidez a un sistema que muestra estrés fuera de los ciclos de calendario predecibles. Hace una semana, la Reserva Federal absorbió $30,000 millones en valores de un día para otro. Esta semana, en el preciso momento en que comenzó el conflicto con Irán, absorbió otros $9,000 millones. Estos no son datos aislados, son un patrón, y ese patrón indica que la plomería del sistema financiero, la arquitectura de liquidación nocturna de varios billones de dólares en la que la mayoría de la gente nunca piensa, ya está mostrando grietas que van más allá de eventos ocasionales. El estrés por debajo de la superficie ha estado acumulándose desde que la administración anunció sus aranceles del Día de la Liberación. La guerra con Irán no creó esta vulnerabilidad, cayó encima de un sistema que ya estaba estructuralmente comprometido. Lo que eso significa en términos prácticos es lo siguiente: cuando se superponen un mercado laboral deteriorado, una presión inflacionaria que regresa y ahora un conflicto militar activo con una región productora importante de petróleo sobre un sistema financiero que ya requiere intervención de emergencia de la Reserva Federal fuera de su calendario operativo normal, ya no se está tratando con choques aislados que un entorno de alta liquidez puede absorber. Se está tratando con presiones compuestas que están comenzando a sangrar entre sí simultáneamente. Pasemos al mercado energético, porque aquí es donde las consecuencias económicas de la guerra son más inmediatas y más estructuralmente consecuentes. El crudo ha subido muy por encima de cualquier proyección que los analistas llevaban a este año, por la razón directa de que nadie tenía una guerra con Irán en su mapa de escenarios. La situación con la que entramos en 2026 era en realidad lo opuesto a un apretón de suministro. Estábamos en una condición de sobreoferta combinada con demanda que se ablandaba, una configuración de precios conocida como contango, donde las expectativas de suministro futuro superan la demanda inmediata. Ese entorno estaba haciendo algo políticamente importante para la administración. La caída de los precios de energía estaba arrastrando hacia abajo el índice de inflación principal y permitiendo a la Casa Blanca afirmar que las presiones de precios estaban bajo control, incluso mientras la inflación no energética permanecía persistente. El cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán ha terminado esa historia por completo. La pregunta económica clave no es el nivel de precio en sí mismo, es la duración. Un aumento de precios que dura unas pocas semanas aparece como un golpe doloroso, pero estadísticamente contenido en los datos mensuales
mensuales de energía, no altera fundamentalmente la trayectoria de la inflación de bienes básicos. Pero si el crudo se mantiene elevado durante varios meses, el aumento de costos comienza a permear las tarifas de flete, los petroquímicos, los plásticos y toda la cadena de suministro de bienes manufacturados, de maneras que eventualmente llegan a cada compra del consumidor. Los precios en las gasolineras responden en días. Los operadores no esperan a que se forme un consenso macroeconómico antes de ajustar el número en el letrero. Las agencias estadísticas registran los efectos en etapas, primero en el componente de energía de la inflación principal, luego gradualmente en las categorías de bienes más amplias si el choque persiste. Los bancos centrales tratarán esto inicialmente como señal versus ruidos, un choque de petróleo temporal que eleva la inflación principal sin contaminar materialmente el núcleo, pero si la prima impulsada por el conflicto mantiene el crudo elevado a través de la temporada de conducción veraniega y comienzas a elevar los precios subyacentes de bienes, la narrativa deflacionaria colapsa y el momento de cualquier recorte de tasas se vuelve profundamente controvertido. De cualquier manera, la Reserva Federal está navegando ahora un panorama de inflación considerablemente más complicado que el que estaba gestionando hace 2 semanas. Hubo otro reporte esta semana que merece atención, el índice de precios de importación de enero. Los precios generales de importación subieron apenas un 0,2% mensual, pero esa cifra principal fue contenida exclusivamente por una caída en los costos de combustible, la hoja de parra que ha estado cubriendo la historia de inflación de la administración. Excluido el combustible, las importaciones no energéticas se dispararon un 0,5% mensual y un 1,2% anualmente, señalando una presión persistente y ampliándose en las categorías de bienes manufacturados y terminados. Cuando se coloca eso junto al reciente aumento del índice de precios al productor y luego se consideran los costos de combustible y energía que ahora están llegando más altos, el panorama que emerge es de una dinámica de inflación que ha estado construyéndose por debajo de la superficie y que está a punto de volverse visible para los consumidores de una manera que las cifras principales han estado ocultando. El momento de todo esto es particularmente llamativo. Durante el último año, el principal argumento económico de la administración para 2026 era el efecto estímulo de los reembolsos de impuestos que llegarían a las cuentas de los consumidores esta primavera, sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre las horas extras. Los reembolsos iban a reactivar la economía. El problema es que los reembolsos ya están proyectados para ser menores que los emitidos en 2024. Y ahora, con la inflación posicionada para acelerarse precisamente en el momento en que esos reembolsos lleguen, cualquier poder adquisitivo que representen probablemente será absorbido por precios más altos antes de que alcance la economía real, de ninguna manera significativa. Pasemos ahora al dólar y al panorama de los mercados financieros, porque hay un desarrollo aquí que es genuinamente contraintuitivo contra el telón de fondo más amplio. En los días recientes, el dólar se ha fortalecido cuando una economía importante gira hacia una postura de guerra. El instinto inicial del mercado es históricamente consistente. El capital corre hacia el dólar y los activos denominados en dólares, como los bonos del tesoro, empujando la moneda a sus niveles más fuertes en semanas, mientras los inversores globales buscan el refugio seguro más profundo y más líquido disponible. El panorama de activos de riesgo es considerablemente más fracturado. Las acciones están cayendo mientras los inversores reducen las expectativas de crecimiento y valoran la posibilidad de que la Reserva Federal retrase los recortes de tasas. Si el petróleo mantiene la inflación principal elevada, el camino hacia la flexibilización monetaria se vuelve considerablemente más complicado. Entonces el dólar se fortalece como refugio seguro, mientras los mercados de acciones caen por preocupaciones de crecimiento. Esa división es analíticamente coherente, pero refleja un sistema financiero bajo estrés genuino en lugar de uno que absorbe un choque manejable. Ahora llegamos a la historia principal de la semana, el mercado laboral, porque los números que llegaron esta semana no son simplemente decepcionantes, son estructuralmente significativos, de maneras que requieren un análisis cuidadoso. El mes en realidad abrió con lo que parecía ser una noticia constructiva. Los datos de nómina privada de ADP para febrero mostraron un aumento de 63,000 empleos
empleos en el sector privado, superando la estimación de Calle de 48,000 y representando la cifra mensual más fuerte desde julio del año pasado. Los servicios de educación, salud y la construcción lideraron las ganancias. Sin embargo, la cifra principal oculta dos narrativas profundamente incómodas que no son visibles a menos que se examine la composición de las ganancias. La primera es la concentración sectorial. El sector salud sigue liderando la creación de empleo, y eso no es un indicador económico positivo en términos netos. El crecimiento del empleo en atención médica, impulsado por una población que envejece, refleja demanda de cuidados para enfermos, no expansión económica productiva. Representa riqueza que fluye de una demografía envejecida hacia el sector de atención médica privada, sin generar los tipos de multiplicadores de gasto generalizado que produciría el crecimiento en manufactura o en el sector profesional. Las ganancias en construcción, mientras tanto, se han demostrado en análisis previos estar concentradas en el desarrollo no residencial, específicamente en la construcción de centros de datos, impulsada por la inversión en infraestructura de inteligencia artificial, en lugar de en la expansión de la oferta de vivienda o proyectos de infraestructura amplia que distribuirían el beneficio económico entre la población trabajadora. La segunda narrativa incómoda es la distribución por tamaño de las ganancias. Lo que revelan los datos del sector privado es un efecto de barra, crecimiento en el extremo de las grandes empresas, impulsado por el poder de compra monopólico, y crecimiento en el extremo de las pequeñas empresas, donde los buscadores de empleo están aceptando posiciones de menor salario. El segmento medio, el de los empleadores de tamaño mediano, que históricamente anclan el crecimiento salarial y la movilidad profesional, no está creciendo, y los datos salariales lo confirman. El crecimiento de la compensación, tanto para quienes cambian de trabajo como para quienes permanecen en su puesto, está en su nivel más bajo del ciclo actual. El mercado laboral está añadiendo cuerpos en los lugares equivocados a los precios equivocados. Es por eso que los economistas laborales que monitorean las cifras principales pueden describir el mercado como estable, mientras los trabajadores en todo el país están experimentando algo que no se siente estable en absoluto. Luego llegó el reporte oficial de empleos del gobierno y no simplemente decepcionó las expectativas, mostró una pérdida neta de 92,000 empleos americanos en febrero. La tasa de desempleo se movió al 4%. La Casa Blanca se movió rápidamente para atribuir el colapso a condiciones climáticas inusuales en febrero, tormentas de hielo, interrupciones persistentes, huelgas laborales en la costa oeste que eliminaron entre 30 y 40,000 posiciones del conteo. El argumento fue que el número subyacente real era esencialmente neutral una vez que se eliminaban esos factores temporales. Lo que esa explicación no aborda es el contexto más amplio en el que llegó este reporte. Llegó inmediatamente después de una revisión histórica hacia abajo de los datos de empleo de 2025 que reveló que el año completo había producido el crecimiento de empleo más bajo registrado en más de 2 décadas. Un solo mes puede explicarse por el clima. Un año de creación de empleo históricamente débil, seguido de una pérdida de 92,000 empleos, no puede. El número de la tasa de desempleo en sí mismo requiere contexto adicional para ser leído con precisión. La cifra oficial del 4% excluye a los trabajadores que han dejado de buscar empleo por completo, los crónicamente desempleados que han abandonado la fuerza laboral activa. Lo que los datos a nivel poblacional muestran es que la fuerza laboral y la fuerza laboral inactiva están creciendo en paralelo y que las deportaciones masivas han producido salidas netas de la población en edad de trabajar, reduciendo el denominador contra el cual se calcula la tasa de desempleo. En términos relativos, el porcentaje de desempleo puede por tanto permanecer estadísticamente estable, incluso mientras el número absoluto de personas que trabajan activamente está disminuyendo. La participación total en la fuerza laboral, medida como cualquier persona mayor de 18 años que no esté matriculada en la escuela o en servicio militar activo, está ahora disminuyendo de manera real y medible cada mes. Menos personas están trabajando mientras los salarios están simultáneamente estancados y el poder adquisitivo está disminuyendo en general.
Ese era el panorama económico cuando se tomó la decisión de iniciar una guerra, un mercado de reportos que ya requería intervención no programada de la Reserva Federal, un mercado laboral que producía el peor crecimiento anual de empleo en 20 años, inflación de precios de importación acumulándose por debajo de las cifras principales, el poder adquisitivo del consumidor en declive, y luego la única cosa que había mantenido unida la historia de inflación, la caída de los precios de energía, estaba garantizada para destruirse en el momento en que el estrecho de Hormuz cerrara. De una recesión silenciosa que los datos ya estaban confirmando a una recesión de tiempo de guerra que los datos ahora están comenzando a valorar. Los únicos beneficiarios de esta trayectoria que pueden identificarse con confianza son los accionistas de los contratistas militares. Hay algo profundamente revelador en la coincidencia de todos estos datos. No es que la guerra haya causado la recesión, es que la guerra llegó exactamente en el momento en que el sistema era más vulnerable para absorberla. La economía tenía grietas que los titulares habían estado disimulando durante meses. La energía barata era el adhesivo que mantenía la narrativa de estabilización en pie. Y esa narrativa dependía de que el mundo siguiera funcionando con normalidad en una región que Washington eligió convertir en campo de batalla sin calcular el costo que ese campo de batalla le iba a cobrar de vuelta a casa. La Reserva Federal ahora enfrenta el escenario que más le temía, inflación que sube y crecimiento que cae al mismo tiempo. Cada herramienta que tiene para combatir una de esas fuerzas empeora la otra. Bajar tasas para estimular el crecimiento alimenta la inflación. Subir tasas para frenar la inflación profundiza la recesión. No hay una tercera palanca, no hay una salida limpia. Y mientras los analistas debaten sobre instrumentos de política monetaria en salas de conferencia, en las gasolineras los números del letrero ya cambiaron.